Cristian Ferrer, sociólogo, ensayista y profesor de la UBA, miembro de las revistas El Ojo Mocho y Artefacto y Sociedad, la revista de la Facultad de Ciencias Sociales. Ha investigado sobre filosofía de la técnica y temas relacionados con el anarquismo. Publicó los siguientes libros: Mal de Ojo, Cabezas de Tormenta, La Curva Pornográfica y Barón Visa, el Inmoralista. ¿Cómo le va? Nuestro tema de hoy es filosofía y dinero, filosofía y riqueza. ¿Cómo se han llevado a lo largo del tiempo? ¿Ha sido una relación amigable o ha sido muy tensa? Si uno juzga a partir de algunas figuras de la antigüedad de filósofos como Diógenes de Sinope o Sócrates, el filósofo es el tipo despojado, casi menesteroso, que desprecia los bienes materiales y por lo tanto que tiene una relación mala con el dinero y la riqueza. Pero tal vez no sean los únicos ejemplos o los dominantes. Vamos a verlo al cabo del tiempo, qué fue pasando entre dinero y pensamiento filosófico. El cristianismo, por ejemplo, ¿de dónde tomó las ideas que condenan bíblicamente a los ricos? ¿De dónde vienen? ¿Vienen de los antiguos griegos? Bueno, hoy tenemos un invitado que me parece ideal para hablar de esto porque es Cristian Ferrer, sociólogo, profesor de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ensayista, autor de distintos trabajos sobre filosofía, pero también autor de un libro reciente sobre Barón Visa, el Inmoralista, un personaje de nuestra historia, un millonario radical, extremo, algunos dicen revolucionario. Vamos a hablar de todos estos temas con nuestro invitado de hoy, Cristian Ferrer. ¿Me acompaña? Hola, Cristian. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bueno, el tema está lanzado. ¿Cuándo empezó la filosofía a pensar en dinero? ¿Hay alguna referencia lejana del dinero, la riqueza como preocupación de los filósofos? En los antiguos griegos, por ejemplo. Lo había, sí. Siempre fue tema de pensamiento, pero de forma un poco distinta a como la pensamos hoy, me parece, la relación de la población con el dinero, fundamentalmente porque hasta no hace demasiado tiempo la idea de que la población debía ser pensada en relación al dinero como una totalidad no existía, es bastante moderna, quiero decir, asociada a la figura del ciudadano, de la Revolución Francesa, es decir, en el momento en que para decirlo de otra manera, los filósofos tuvieron que pensar el problema de la ciudadanía o del pueblo o de la clase, es decir, de una multitud igualitaria en igualdad de condiciones políticas posibles, lo cual implicaba también el problema de la justicia en relación a la riqueza, ¿no? Hay una anécdota antigua que cuenta la iniciación de Diógenes, el filósofo Diógenes de Sinope, ¿no? El de Laercio que lo cuenta él. Sí, era de la ciudad de Sinope, de donde fue expulsado. De hecho, los habitantes de Atenas se burlaban de él, le decían que los de la ciudad de Sinope lo habían expulsado de allí. Y él respondía que no, que él había expulsado a la ciudad de Sinope de sí mismo. Pero de hecho lo expulsaron porque... ¿Lo expulsaron a él o al padre, que era el acuñador de moneda? A ambos. Sí, tenía 18 años Diógenes, no era filósofo, era tan solo el hijo del acuñador de moneda, del numismático, del gobernante de Sinope. Y bueno, no es claro qué pasó, pero digamos que se quedó con un vuelto, como se dice, o acuñó de más. Así que fue expulsado de la ciudad, en una época donde un acuñador, como un metalúrgico, era el herrero. Eran personajes muy importantes en la ciudad, porque sabían moldear y cambiar los metales, la forma de los metales. De hecho, los expertos en metalurgia en la antigüedad eran personas muy requeridas, muy bien pagadas, muchas veces capturadas y tratadas con magnificencia, pues podían hacer espadas, podían hacer armas y dinero. Así que la cuna de Diógenes es la riqueza, en cierto modo. En cierto modo, él provenía de un padre privilegiado en la ciudad. Bueno, los expulsan. Y a los 18 años, según una historia que se volvió famosa, Diógenes llega hasta el centro del mundo, hasta Delfos, donde está el oráculo. Era el ombligo del mundo para los griegos, el lugar exacto del centro del mundo. A hacer su pregunta ante la pitonisa, es decir, preguntas que la población
peregrinaba hasta ese lugar, como a otros sitios también, a otros oráculos, para averiguar algo importante, enigmático. En general las respuestas de la pitonisa eran bastante enigmáticas, descifradas por los sacerdotes, que intercedían con la persona que iba allí a exponer su problema o su pregunta, y al mismo tiempo le daban una explicación coherente. Así que Diógenes llega a 18 años a hacer su pregunta. No es un personaje importante, es un muchacho, no es, quiero decir, alguien con quien había que tener muchos cuidados, ni contemplaciones, ni decir las respuestas en forma suave. No, va y dice su pregunta. ¿Y cuál es la pregunta de Diógenes? Es una pregunta que no debe hacerse a la pitonisa, es decir, es una pregunta vanidosa, una pregunta excesiva. La pregunta de Diógenes es, ¿qué debo hacer para volverme famoso en la ciudad? Es decir, ¿qué debo hacer para ser famoso en la ciudad? Tenía el problema de los chicos de hoy. Exacto. A lo cual la pitonisa le responde, cambia el valor de la moneda. Es decir, eso es lo que tienes que hacer. Respuesta que, dicha al hijo de un falsificador de dinero, es una respuesta significativa, difícil de interpretar. Y Diógenes comprende algo muy importante. Comprende que la moneda es lo que más circula en la vida social. No hay nada que circule tanto como la moneda, o el billete, como diríamos hoy. En aquella época eran monedas. Que es difícil encontrar una persona en la vía pública que no tenga al menos unas moneditas, un poco de calderilla en el bolsillo, porque es la única forma de sobrevivir. El único lugar donde no usamos dinero es en nuestras casas, pero al salir ya la persona va con cierta seguridad, con una especie de banco propio en el bolsillo, en cuanto esto suponga muy poco dinero. Eso iguala a todas las personas. Entonces Diógenes pensó, ¿hay algo que circule más que el dinero en la ciudad? Y dijo, hay algo que circula aún más con el que el dinero, que son las palabras. Y las palabras las vio rápidamente, las percibió como moneda falsa, es decir, hipócritas, sin garantía personal, sin una ética poderosa que la sostenga, a la palabra, al discurso, ¿no? A la palabra cotidiana. Así que comprende que la tarea de su vida es justamente luchar contra la falsificación del discurso. Es decir, el hijo de un acuñador de moneda falsa se dedica a atacar de allí adelante al circulante falso en el orden del lenguaje. Le salió un hijo vero, digamos, a ese padre. Pero digo, él después desarrolla los ideales de privación y de independencia, ¿no es cierto? Creo que él entiende que sí, una cosa y otra están unidas, ¿no? Él comprende que para poder criticar a la ciudad no tiene que tener tratos con la ciudad. No hablaría de independencia, que es una palabra contemporánea. Ellos hubieran dicho autarquía. Es decir, ser autárquico significa depender de uno mismo nada más. O mejor dicho, sostenerse en lo que uno es, no en lo que no es. Y la privación también es una palabra equívoca, porque la palabra privación supone una situación económica, es decir, vacas gordas, vacas flacas, desde un punto de vista social. Cuando hay vacas flacas hay que privarse, cuando hay dinero uno puede derrochar. Pero el tipo de privación que recurrieron los filósofos cínicos, de los cuales Diógenes era el más famoso, tan famoso como que hasta el día de hoy un diario bien conocido en Argentina lo tiene como personaje de su contratapa de historieta, ¿no? Donde Diógenes es el perro. Claro. Justamente porque los cínicos se llamaban a sí mismos perros, cínico, cinicoi, perro, o de la secta del perro, del gimnasio, el escudo, donde se juntaban, donde iban hijos ilegítimos de la clase alta ateniense, bastardos, perros. La privación a la que se refiere Diógenes no es dolorosa. Tampoco es la pobreza voluntaria que va a aparecer más adelante en la Edad Media. Es pobreza voluntaria. Es voluntaria, con la diferencia de que los cínicos no creían que ser pobre o estar privado sea algo bueno. Quiero decir, no es un castigo, no es una limpieza espiritual, es otra cosa. Es no tener que dedicar la vida de uno a actividades que en definitiva alejan a la persona de pensar sobre la vida, sobre el misterio de la existencia. Por eso se va a vivir a un tonel. Bueno, hay no que se ver sabe si fue cierta la historia. Más que tonel, probablemente fue una vasija de arcilla.
De hecho, hay un testimonio, lo menciona Diógenes Laercio, de que unos chicos le rompieron la famosa vasija de arcilla a Diógenes y los vecinos inmediatamente le mandaron a hacer otra. Pero lo cierto es que Diógenes, si podía, vivía y dormía en una casa, quiero decir, no es que... su pobreza era espectacular, eso quiere decir que él vivía de la mendicidad pública. Y como él mismo decía, es decir, a los desconocidos les mendigo, a los amigos les exijo, para eso son amigos. La pobreza voluntaria del cínico es una pobreza que en definitiva trata de hacer espacio para su propia independencia y autarquía, pero de ninguna manera se suponía que si lo invitaban a comer una mansión no iba. Claro, no era una pobreza para sufrir, digamos. Exacto, no, la idea de sufrimiento es ajena en este Ahora, sentido. Cristian, también hay otra anécdota también discutida de que mostraba supuestamente cómo Diógenes ni siquiera hesitaba ante los poderosos, Alejandro Magno presentándose ante Diógenes, diciéndole si necesita algo, y él contestándole a Alejandro Magno, sí, por favor, podés correrte que me tapas el sol. Sí, en realidad la crítica comienza con el padre de Alejandro Magno, pues según una de las anécdotas de Diógenes, hay dos que recuerdo, a Filipo II de Macedonia, Diógenes le dice, con respecto a un cortesano, dice, es un pobre hombre, almuerza y cena solo cuando Filipo quiere. Es decir, mostrando uno de los costados más lamentables de la relación que tenemos con el dinero, que es la necesidad, es decir, la fealdad que emerge de tener una relación de necesidad con alguien, ¿no? Y también a Filipo le dijo, soy un observador de tu vanidad insaciable. Es decir, para él la filosofía era ante todo crítica moral, con el objetivo de que el criticado se dé cuenta de que su conducta o sus palabras carecían de valor o se remitían a costumbres o a actividades que no debían ser dignas de una persona, ¿no? Son fuertemente críticos en este sentido de toda actividad ciudadana que suponga que las personas tengan que mentirse unas a otras o entrar en una relación de hipocresía o o afanarse por conseguir algo, en este caso dinero, que los aleja necesariamente de pensar qué es llevar una buena vida, es decir, qué significa una buena vida, ¿no? Ahora, ¿por qué, Cristian, si tenían esa actitud rigurosa y comprometida de crítica moral, la palabra cínico nos llega a nuestros días con esa connotación tan inmoral, tan negativa, ¿no? Bueno, es curioso que muchas escuelas filosóficas antiguas hayan dejado su nombre en el diccionario, ¿no? Platónico, socrático, estoico, hedonista, que era la escuela de Epicuro, cínico. En la antigüedad los cínicos eran una secta específica de filósofos que existió en la antigüedad entre el siglo V a.C. y la llegada del cristianismo. En Atenas eran personajes temidos y respetados, es decir, ocupaban el lugar de los críticos morales de la ciudad. Y eran muy respetados justamente porque no transmitían herencia, no tenían descendencia, no entraban en tratos con la ciudad, no trabajaban, vivían de la mendicidad pública, eso es lo que les permite la independencia, porque cuando alguien tiene un trato permanente con el otro, tiene vergüenza de decir la verdad. Y para decir la verdad no hay que tener vergüenza de decirlo. Por eso decían que eran perros, desvergonzados como perros. Es decir, hay que necesariamente sentir una libertad con respecto al otro. Pero cuando uno ya tiene algún tipo de intercambio necesario, basado en la necesidad particularmente del dinero, es muy difícil decir la verdad. Cristian, uno sabe que el sentido de las palabras se va deslizando en el tiempo, pero semejante deslizamiento en la palabra cínico, desde la crítica moral que designaba en la antigüedad,
a algo que expresa casi una inmoralidad o un tono inmoral. Es sorprendente. ¿Cómo pudo pasar eso? Bueno, en la antigüedad el cínico, el perro, mordía y ladraba con palabras a la vez. Es decir, que tenía como actividad propia el probar las palabras, el metal de la palabra en este caso, con su crítica. Pero en su tiempo eran una secta específica, bien conocida. En Roma funcionaron como los punks de la época, se dedicaban a criticar a los poderes, muchas veces eran expulsados y hasta quemados vivos. No en Grecia, donde eran considerados, aunque su tipo de crítica provocativa, mordaz, no los hacía fáciles vecinos, obviamente, ¿no? Ahora, con el tiempo, en la sociedad moderna, el concepto de cínico se aproxima a lo que Oscar Wilde llamaba el tipo de persona que conoce el precio de todas las cosas y el valor de nada. Y ya nos remite a otra situación muy distinta, que es considerar al cinismo como un tipo de conciencia moral de la población. En tanto el cínico antiguo sabía que algo estaba mal y por eso lo criticaba, el cínico moderno sabe que algo que ha hecho o que piensa hacer está mal y por eso lo hace. Es decir, justamente lo que hay ahí es otro tipo de relación con la propia conciencia moral y con la moralidad general de una época. Eso implica, en otras palabras, una especie de autoconocimiento, una autoasunción general por parte de la población de que la hipocresía es una fuente, o mejor dicho, es una de las bases de sustentación de la vida y que hay que aceptarla como tal, algo que el cínico antiguo no lo aceptaba. Por eso la definición de Oscar Wilde es correcta, es decir, precio y valor allí la persona lo sabe y por eso actúa en consecuencia. Uh-huh. En tanto el cínico antiguo justamente tenía un oído, una audibilidad muy fina para detectar en el discurso de los otros el momento de la vanidad, el momento de la autosuficiencia, el momento de la desmesura, el momento en que la persona decía tonterías y lo decía encima autoadulándose. El cínico justamente trata de volver a una especie de... trata de hacer que el otro se purgue de la cantidad de creencias y de frases sin ningún tipo de sustentación o, fundamentalmente, de la tendencia que tienen las personas a autoadularse. Claro. Vos citás a Oscar Wilde hablando del precio y valor, el hombre que conoce el precio y valor de las cosas, como si estuviéramos hablando de la economía y del dinero y de la riqueza, ¿no? Estamos hablando más bien de una actitud filosófica, si querés, o menos filosófica hoy. Quiero decir, uno no dice cínico hoy pensando este tipo es un filósofo, no, sino que tiene como un apego a la realidad y una postura discutible frente a ella, ¿no? Sí, el cínico actual es como un realista. Todavía el cínico antiguo estaba más cerca de una idea de poder diferenciar claramente naturaleza de artificialidad. Hoy vivimos en un mundo urbano, metropolitano, de ciudades gigantescas y no podemos percibir la diferencia entre naturaleza y artificialidad, donde naturaleza no es necesariamente el verde, lo rural, el campo, sino más bien lo elemental, es decir, aquello en lo que deberíamos sostenerlos. Marx lo vio bien cuando elige a una obra literaria, Robinson Crusoe, para pensar el problema del fetichismo y el dinero. Es decir, el náufrago en una isla desierta, ¿para qué necesita el dinero? Si lo tiene no le sirve para nada. Uh-huh. Y si no lo tiene, tiene que empezar a construirse una circunstancia, es decir, sembrar, cosechar, protegerse con una vivienda. Y eso no tiene ningún valor. Lo que en otro lugar se cobraría, ahí no tiene ningún valor. Uh-huh. Lo mismo si uno se remite a otro famoso mito, si es que es un mito, el del paraíso perdido. En la tradición cristiana, en el paraíso no había dinero. Es decir, Adán y Eva no lo necesitaban, y de hecho la frase popular que todavía se dice, el dinero no crece en los árboles, remite a esa situación, al paraíso, donde no había dinero. El dinero es una de las mayores invenciones humanas en términos de artificialidad, de relación con el otro, ¿no? Quiero decir, sea en términos de pureza moral, de pureza mítica, o
de situación pura, elemental de una persona que tiene que valerse por sí misma, el dinero allí no cuenta. En esos momentos claves o en esos momentos donde hay que pensar una situación de origen, no había dinero. El dinero aparece como una forma de intercambio y de relación que necesariamente afea a las personas. Ahora, ¿de dónde toman los cristianos bíblicamente la condena a los ricos? Eso de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. ¿De dónde aparece condenada la riqueza en la Biblia cristiana? Bueno, por un lado está la tradición judía con respecto al tema, dentro de los cuales la lectura literal de la Biblia no carecía de importancia. O sea, si en el paraíso no hay dinero, el dinero está mal. Por eso la condena a la usura posterior se remite a esa idea, ¿sí? El dinero no crece en los árboles, por lo tanto no puede dar frutos. Solo los seres humanos, con la procreación, los animales y las plantas, las bestias y las plantas pueden dar fruto, no el dinero. Es decir, hay algo allí de desmesura. Por otro lado, el dinero en la tradición cristiana, la primera tradición cristiana, es decir, la que todavía está asociada a la vida en Roma y al fin del Imperio Romano, era visto como el dinero necesariamente estaba asociada a la cultura de las ciudades. En las ciudades primaba el paganismo, es decir, las festividades populares paganas, los dioses que provenían de la antigüedad, remodelados en Roma, o bien los cultos orientales que eran populares también en las grandes ciudades romanas, de manera tal que la forma de escapar de esa artificialidad para esos cristianos era, más bien en su mente, en su mentalidad, ir al campo, es decir, ir a una zona rural donde se estaba alejado de los peligros de las ciudades que tienen que ver con el comercio, el intercambio, claro, con las costumbres paganas, particularmente en relación al cuerpo, que eran bastante más libérrimas que las cristianas. Es decir, en el campo se está más cerca de Dios, ahí se puede esperar el fin del mundo, que entonces se lo preanunciaba como inminente. O sea, no se había postergado la llegada de eso. Es decir, había que estar limpio en lo posible de esas tradiciones paganas. Es decir, hay un intento allí de una vida simple. Por otra parte, no hay que olvidarse que el cristianismo se volvió una creencia muy popular al fin del Imperio Romano, hasta volverse dominante, religión oficial del imperio, porque los esclavos se habían vuelto cristianos, y el esclavo es el que no tiene nada, es decir, el que no tiene dinero. Es más, él es dinero en sí mismo. Claro. Por lo tanto, ahí también hay una idea de igualación moral entre esclavo y no esclavo, como antes en Roma también hubo una lucha entre patricios y plebeyos para conseguir la ciudadanía, que lo que se buscaba era no solamente una ampliación del derecho, de la idea de dignidad humana, sino también aliviar los dolores que significaba el hecho de ser esclavo, los dolores espirituales y el sufrimiento mismo del cuerpo, a través de una religión que en definitiva despreciaba a la riqueza que permitía comprar al esclavo y remitía a un mundo, a una eternidad donde, que yo sepa, no hay dinero en el cielo. No hay dinero en el cielo. Ahora estabas hablando de esclavos, y la esclavitud sería también como la forma máxima de despojamiento. Estaba pensando en los cínicos y su despojamiento de todo bien material. Bueno, esa sería la forma más extrema, donde ya estás despojado también de la libertad. Y está la anécdota de Diógenes de Sinope. Cuando lo toman de esclavo, lo ofrecen en el mercado público y le preguntan qué sabe hacer, y él se ofrece para dar órdenes a un hombre que lo quiera comprar. Sí. O sea, iba a ser el amo de su amo, digamos. Yo sé mandar, eso es lo que responde. Lo respondió el jefe de los piratas, que divertido pregonó eso. Aquí un viejo que tenemos que dice que sabe mandar. Un filósofo, es decir, alguien que tiene un arte, una técnica que permitía aprender, enseñar saberes importantes para actuar en la vida urbana, ¿no? Sí, la anécdota permite, lo que hace Diógenes es reírse de la condición de esclavo, es decir, y invertirla, porque un esclavo se supone que no debe mandar.
En toda la historia de Diógenes siempre nos encontramos con este tipo de inversiones. Según el mito, fue el único que logró no pagarle la moneda a Caronte, el barquero, que pasa las almas hacia el Hades, hacia el terreno de los muertos. Le dijo que le iba a pagar cuando llegaran al otro lado, y cuando llegó no tenía un peso, porque los cínicos vivían despojados. Ahora, el problema del esclavo no es tanto la pérdida de la libertad, sino el tipo de justificación con relación a ella. Quiero decir, para los griegos era un problema de relaciones de fuerza. O sea, te agarramos, perdiste, sos esclavo. Ahora, si te escapás, ya sos libre. Mientras que en tradiciones posteriores, el esclavo, aunque se escape, no es libre, es una propiedad. Porque es esclavo por sí mismo, porque es negro, porque es indio, por lo que sea. Es decir, es esencialmente esclavo y no producto de una relación de fuerza. Es decir, es claramente ahí la idea de propiedad está asociada a una justificación, hoy llamaríamos ideológica, que es maligna de por sí, porque ya no depende de decir, bueno, ahora me atraparon, estoy acá, pero si huyo, soy nuevo. Claro. Es decir, para la legislación posterior, un esclavo es siempre una propiedad, aunque esté libre. Y cuesta imaginarlo, pero hasta hace 150 años, en Estados Unidos, era perfectamente legal para un plantador esclavista vender esclavos a partir de los 6 años. Es decir, a los 6 años él podía ya vender a los hijos de los esclavos, que eran propiedad suya, no había libertad de vientres. Con lo cual hay que pensar esa situación, ¿no? Hoy nos resultaría difícil pensarlo. Es decir, ¿cómo es posible agarrar a una manada de esclavos, separarlos de sus familias y de sus territorios, destrozar la manada, dispersándola en distintas plantaciones, marcarla, pues se marcaba también eventualmente a los esclavos, quitarle a sus hijos antes de tiempo, desgastarlos y eventualmente matarlos antes de tiempo? Era el derecho de cualquier esclavista. Eso solamente se hace hoy con el ganado. Claro. Es decir, nos es legítimo pensarlo en relación al ganado, pero en aquella época se trataba a la gente como ganado, es decir, como pecunio. Ahora pensaba, Cristian, yo ligaba a Diógenes también un poco con el personaje de tu último libro, Barón Visa, el inmoralista, porque los dos eran millonarios de origen, ¿no? Venían de familias aristócratas, eran tipos de pensamiento extremo, y los dos fueron recordados por personas que llevaban su mismo nombre. Es decir, Diógenes de Sinope fue de algún modo recordado por Diógenes de Laercio y Barón Visa por su hijo, Jorge, ¿no es así? Hay como puntos en común entre estos dos hombres que proviniendo de la aristocracia tenían pensamientos extremos para su época, ¿no? Bueno, los cínicos en la antigüedad eran excéntricos, literalmente fuera del centro, el centro de gravedad, el centro de las creencias, aunque los excéntricos eran una escuela filosófica propia en Grecia, pero la palabra se puede aplicar a ellos. Y Barón Visa es lo que se suele denominar un millonario excéntrico. Hay algo que une a un millonario excéntrico con alguien que vive en la pobreza voluntaria, y es que el dinero, en ambos casos, no tiene valor. En un caso porque no se está dispuesto a esforzarse para conseguir el dinero, porque el esfuerzo no redunda en función del mayor beneficio, que es vivir una vida contemplativa, es decir, una existencia bella, buena y fructífera. Pero en el caso del millonario excéntrico, del cual Barón Visa es un caso argentino, pero es fácil pensar en el caso de Howard Hughes, por ejemplo, en Estados Unidos, él sabe que el dinero no tiene valor, el dinero está para ser quemado, para ser derrochado. Quien guarda es el avaro, es decir, aquel que no hace circular el dinero. Quien guarda es el ahorrista, es decir, aquel personaje tipo caracterológico propio de la burguesía clásica
que asocia el dinero a la transmisión de la herencia, a el poderío y la seguridad que puede tener en su estuche, es decir, en su hogar, sabiendo que hay un conducto de ese hogar que lo lleva hasta el depósito bancario. Pero no, el millonario excéntrico, al igual que el apostador de las carreras, o el apostador en general, es alguien que sabe que el dinero está para ser quemado, que el único valor es darle intensidad a la vida, darle un sentido. Ajá. En ese sentido, son la inversión simétrica del cínico, que no quiere saber nada con el dinero, no porque sea malo en sí mismo, sino porque, por un lado, quita libertad, por otro lado, afea a las personas. Porque necesariamente cuando dos personas entran en una relación en donde el dinero tiene cierta importancia, tanto en la vida pública, supongamos con el ejemplo de la coima, como en la vida privada, es decir, en los matrimonios, cuando hay que luchar por el centavo, o bien en las separaciones donde aparecen problemas de dinero, ahí se nota mucho ese factor, es decir, el hecho de que el dinero, siendo muy bello, eso lo saben los numismáticos, los billetes son bellos, las monedas son bellas, es más, curiosamente pueden tener mucho más valor posteriormente que en el momento en que circulaban, justamente por su belleza o su rareza, siendo el dinero algo bello, sin embargo, estéticamente bello, pensado como en su diseño, como algo bello, sin embargo puede afear la vida de las personas y la vida interrelacional de las personas. Eso es lo que sabe el cínico. El millonario, al derrocharlo, sabe que no vale nada el dinero. Ajá. Y estas dos personas, además, otra vez más paralelismos entre Diógenes de Sinope y Barón Visa, los dos eran tipos amantes del placer y el sexo. Aparece en Diógenes incluso actitudes extremas, por ejemplo, masturbarse en público. En el caso de Barón Visa era un pornógrafo también, porque se lo reconoce como un pornógrafo. Es decir, el tema del placer y el sexo en los dos aparece muy claramente, es decir, como para entender que cínico no quiere decir un tipo que no disfrutaba de las cosas, ¿no? No, claro, ¿por qué no va a disfrutar si la naturaleza concedió a los seres humanos la capacidad de placer? Creo que Diógenes decía que los seres humanos podrían ser mucho más felices de lo que son, mucho más fácilmente, si tan solo prestaran atención a su naturaleza, es decir, a su verdadero capital, que es su propio cuerpo. En última instancia, una persona está sostenida en el cuerpo, como lo sabe cualquier náufrago, por otra parte. Siendo el naufragio una metáfora económica, por otra parte, pues en el sentido de que se pierde todo, que da la resaca. Si la persona va orgullosa en su barquito como pasajero y de repente descubre que la vida no está garantizada, salvo por su propia existencia, que es su cuerpo, ¿no? Me parece que uno podría pensar que el descubrimiento de la burguesía moderna es que el tiempo es irreversible, es decir, ya no es el tiempo de la eternidad, el tiempo del eterno retorno de los griegos, es decir, un tiempo cíclico. No, el tiempo es una flecha. Pasado, presente, futuro, estamos en el presente, vamos hacia el futuro, no es posible volver atrás. Y ahí es cuando me parece que ese descubrimiento de la flecha del tiempo, ese descubrimiento de que el tiempo es irreversible, por parte de la sociedad moderna, se trastocó de una forma muy lamentable, que es la idea de que el único sentido que se le podía dar a esa flecha del tiempo es de índole económica. Eso implica que las personas, para poder ser felices, deben ingresar a la felicidad a través del mundo de la economía, es decir, del trabajo. Y para eso hay que esforzarse mucho, en función de conseguir un salario, ¿tá? De hecho, la palabra trabajo proviene etimológicamente de tripalium, 3 palos, que era una especie de potro de torturas para los esclavos que no querían trabajar. Se los ataba como si estuvieran estaqueados a 3 palos, ¿no? Entonces, me parece que esa situación moderna, es decir, que el sentido que hay que darle a la vida debe jugarse en el mundo de la economía, y a partir de ello ese dinero sirve para tener una vida garantizada, o para transmitir herencia a los posteriores, familiares, pues siempre estamos hablando de una cosa de sectas, raro, una donación de dinero fuera de la familia, o el dinero es algo tan cotidiano que se lo absorbe en sí mismo, quiero decir, no se lo piensa, pues tiene como función conseguir objetos.
Y esos objetos, esos bienes, esas mercancías, como se lo podemos llamar, y se lo podría definir el capitalismo como un sistema que transforma todos los bienes humanos en mercancías. Bueno, esa mercancía es la prueba de la felicidad. Para la persona moderna que sabe que el mundo, el sentido del mundo, de su relación con el mundo, tiene que ver con el trabajo, algo que en otra época hubiera horrorizado a aristócratas o a los griegos. El trabajo es un asunto de esclavos, ¿no? Ahora, Barombisa era un griego fuera de tiempo, era un tipo que cayó en un mal momento, tuvo una familia aristocrática, pero estaba peleado con su época también, ¿no? No estoy seguro. ¿No? No, en todo caso, me parece que pertenece a la lógica moderna de uso del dinero. Es alguien que se da cuenta de que el dinero lleva a la locura. El exceso de dinero lleva a la locura. Y la única forma de combatir eso es quemándolo, derrochándolo, en objetos, en cosas, pero en objetos espectaculares. Un monumento gigantesco hecho por a su ejemplo, el primera que mujer, erige para su primera esposa, la aviadora, ¿no? Enterrar las joyas bajo tierra para que nadie ¿Están las las encuentre. joyas enterradas bajo tierra, como se dice, en ese monumento que es el más alto de la Argentina? El si no me mausoleo más equivoco? grande de la Argentina. Quizás. Imposible saberlo. Claro. No, No te dio tentación de ir a averiguarlo. hay cosas que deben quedar bajo tierra para siempre. Claro. Pero podríamos decir que fue un revolucionario, un millonario revolucionario, anticipado al Che, por ejemplo. Quiero decir, en los 30, ¿no? En el 30 él intenta una revolución contra los militares que habían derrocado a Irigoyen. No, me parece que lo que tenía era un ideal acerca de vida en común, que sí, es bastante revolucionario, aunque en política era irigoyenista. Pero no estoy seguro que pertenezca a ese tipo de mentalidad. Me parece que no. Primero, la figura del millonario excéntrica es propia de la época moderna. Es decir, han habido, especialmente en el siglo XX, muchos casos famosos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también ha habido millonarios de izquierda, por otra parte. No es privativo únicamente del mundo de la derecha. Fundamentalmente aquellos que se han asociado a la cultura, pero no únicamente. Ha habido millonarios también, como en el siglo XIX, o aristócratas anarquistas también, que renunciaban a su herencia, de su título nobiliario, para unirse a la revolución. Pero me parece que el millonario que toma esa actitud es el que mejor conoce la falta de valor del dinero, que el dinero en realidad es una preocupación terrible cuando no se lo tiene. Ajá. Cristian, hasta acá me quedó la impresión de que el filósofo con el dinero no se lleva mucho. No sé cómo es tu relación con el dinero. Bueno, no es tan claro que el filósofo con el dinero no se lleve mucho. Muy por el contrario, el filósofo moderno es un profesor de filosofía que vive de un sueldo. En la antigüedad los filósofos eran gente, no necesariamente, pero eran gente de fortuna o de una casta social privilegiada. Y muchos se llevaban perfectamente bien con el dinero. Tenían esclavos, tenían fortuna, títulos nobiliarios. Es el filósofo moderno el que tiene ese problema con el dinero, ¿no? Al cual considera fuente de una serie de desgracias sociales. Yo a veces tengo una relación serena y a veces más angustiosa. Lo que sí me doy cuenta es que soy más feliz cuando derrocho dinero. Lo que no sé si vale la pena es hipotecar toda la vida para poder derrochar. Preferible ser un falsificador. Si pudiera, sería un falsificador. Ajá. Decime, ¿y te das cuenta vos que muchas actividades que haces no requieren plata? Quiero decir, cuando estás sentado escribiendo, pensando, ¿no? Ahí la plata no tiene que circular. No, cuando pienso en los hombres de las cavernas, digo, vivían con mucho menos dinero, ¿no? Quiero decir, la abundancia de artificios en las ciudades modernas nos hace desearlos y por lo tanto esforzarnos enormemente por conseguir ese dinero. Pero a fin de cuentas, al final del día, lo único que queda es un enorme cansancio y la satisfacción conseguida, por lo general, los frutos conseguidos, no equilibran el esfuerzo. Sobre todo porque ese esfuerzo cotidiano se lleva un pedazo de la vida.
no se nota mucho, son unos gramos nada más, suponiendo 1 gramo por día. 1 gramo no solamente de carne, sino de alma. Y no es mucho, pero a la semana son 7 gramos. Y al mes ya estamos en 30 gramos. Y al año en 365 gramos. Y así se sigue y la vida se va perdiendo. La persona que sabe esto es la que muere cada día. Pues ya no tiene otro día más. Y lo último que tuvo es este día. Y es curioso que muchas personas mueran con dinero en el bolsillo. No les sirve nada, ni siquiera para pagarle a Caronte el viaje al otro mundo, pues ya no se cree en eso. Lo que da sentido a la vida no es exactamente el dinero tiene que ver con la supervivencia. Y cuando tiene algún sentido es porque se lo quema, se lo derrocha, se lo dilapida en algo que produce una satisfacción instantánea e inmediata. Muchas de esas satisfacciones son solamente objetos perecederos que pasan de moda con cada año, nada más. Puedo cerrar entonces con la conclusión, cerramos este diálogo con la conclusión de que pensaste bastante en el dinero. Es inevitable, todos lo tenemos que hacer. Estamos obligados a pensar en el dinero. Y eso es algo muy extraño. Es decir, que dediquemos gran parte del día a pensar en algo que quizás sea menos importante que otras cosas, pero somos esclavos del dinero, de un objeto, una lámina, que no pesa nada, y ocupa poco lugar, y sin embargo ocupa toda la vida. Cristian, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por invitarme.